En medio del discurso de unidad dentro de la derecha colombiana, estalló un choque incómodo. Germán Rodríguez, cercano a Abelardo de la Espriella, le sacó en cara a Mauricio Cárdenas sus ataques pasados, cuestionando si realmente existe coherencia en ese llamado a unirse. ¿Se puede pedir unidad después de atacar sin filtro? Eso fue lo que puso sobre la mesa Germán Rodríguez frente a Mauricio Cárdenas. En pleno debate, Rodríguez no dudó en recordarle sus propias palabras. Lo llamó fantoche, tigre de papel, y cuestionó su capacidad. Y ahora, el mismo discurso cambia a tenemos que unirnos. El reclamo fue directo. No se puede construir confianza destruyendo al que después necesitas. Cárdenas respondió bajándole el tono, diciendo que no caerá en ataques y que su enfoque es proponer. Pero mantuvo una línea clara. Su candidata es la única que puede ganar. Ahí está el choque real. ¿Unidad por convicción o por conveniencia? Más que una pelea, esto revela una tensión de fondo, una oposición que habla de unión, pero sigue marcada por sus propias contradicciones. Bueno, aquí es fácil en primera vuelta, sin duda. Nos vamos a unir absolutamente todos los que pensamos igual. Quiero empezar diciendo que ni tanto el doctor Abelardo, ni en sus políticas, ni en absolutamente nada está a atacar a nuestro querido presidente Álvaro Uribe. Jamás lo realizaríamos, ni a la senadora Paloma, con quien entendemos que el enemigo en Colombia se llama Iván Cepeda y el continuismo. Sin duda de esta unión, estamos a 6 semanas exactas de realizar esta unión. Como dice el doctor Abelardo, si gana la doctora Paloma, le cantaré por la maleta, pero sin duda lo que ha demostrado pues las encuestas es que el doctor Abelardo es el que ganaría en primera vuelta, que pasaría en primera vuelta. Eso es lo que por lo menos van a esperar de mi parte, que nunca van a escuchar un ataque ni para el señor presidente, ni para la senadora Paloma, aunque obviamente pues hay algunas diferencias, pero pues de eso se trata, de entender que el país está en riesgo y que el enemigo se llama Iván Cepeda. Sí, doctor Cárdenas, yo quisiera preguntarle por esos ataques que han enviado a la campaña de ustedes y también a la candidata Paloma Valencia desde el Movimiento de Salvación Nacional y desde la campaña de Abelardo de la Espriella. Incluso Abelardo de la Espriella le acaba de contestar al expresidente Uribe y le dice lo siguiente: los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones. El deber de todo buen hijo es honrarlo siempre a pesar de las circunstancias. ¿Usted qué opina sobre esos ataques? A ver, yo creo que lo que está detrás de todo esto es una realidad, la realidad de las encuestas. Paloma viene creciendo muy rápidamente, o sea, pasó de 4% en intención de voto a más de 20% en 2 meses después de la consulta. Y la fuerza es grande porque vienen las adhesiones, se está sumando mucha gente. Por eso nosotros tenemos tanto énfasis en el elemento de sumar. Entonces, hay una tendencia clara, y las tendencias en política al final son todo. Entonces yo siento un cierto desespero en la campaña de Abelardo. Nuestra actitud, nuestra estrategia, nuestra decisión es no reaccionar. Nosotros no vamos a caer en esas descalificaciones ni en los ataques, no vamos a caer en esos videos también tan provocadores que al final del día lo que hacen es como volver a suscitar divisiones. Entonces nosotros vamos en lo nuestro, que es que proponer las soluciones. El tema de la seguridad, yo creo que en el tema de la seguridad hay mucha identidad con la campaña de Abelardo, o sea, las dos son igual de contundentes en cuanto a la necesidad de acabar con el total, retomar el control del territorio, luchar contra el microtráfico, familias en Colombia, en los colegios. Doctor Cárdenas, hemos perdido la comunicación, vamos a intentar mejorar la llamada, pero entre tanto quiero preguntarle al senador sobre la acusación puntual que hace el expresidente Álvaro Uribe a la campaña de Abelardo de la Espriella. Lo que él está diciendo es que lo que hace la campaña de Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane y que está afectando incluso ese resultado de lo que pueda ocurrir de cara a una segunda vuelta presidencial. Y por eso quiero que usted, como vocero de esa campaña, responda frente a los señalamientos de guerra sucia y de estrategias pues que estarían perjudicando justamente la posibilidad de que haya esa unidad para lo que viene de cara a la segunda vuelta presidencial. Bueno, primero quiero aclarar, yo no soy el vocero de la campaña, yo soy una persona cercana a Abelardo, a quien considero amigo, pero quiero decirle al doctor Mauricio Cárdenas que para este debate digamos las cosas con mayor honestidad. Si en algún momento yo tendré que aceptar alguna cosa, se hará sin ningún problema. Pero doctor Mauricio Cárdenas, por favor, usted en septiembre y octubre del 2025 le dijo fantoche a Abelardo de la Espriella, le dijo tigre de papel, le dijo no veo propuestas. En diciembre del 2025 le dijo en su cuenta de X que Abelardo no es el que va a derrotar al pacto histórico, se burla de él, dice si algo deja claro la encuesta de Inbamer es que Abelardo no es el candidato. En febrero del 2026 nuevamente se burla y dice que su estrategia no es suficiente,
que esta pregunta hay que responderla y no la responde Abelardo de la Espriella. En marzo del 2026, doctor Mauricio Cárdenas, es momento de aceptar. Usted lo tilda de homofóbico cuando él mama gallo de Oviedo. Hombre, está muy mal hecho lo que ustedes hicieron, porque están en ese momento diciendo que nosotros estamos en una campaña sucia. En marzo del 2026, ahorita usted le dijo unidimensional, y la segunda vuelta preocupante. En abril nuevamente usted cuestiona el caso de las interceptaciones de la Unidad Nacional de Inteligencia. Entonces, doctor Cárdenas, el patrón general es que su merced, doctor Cárdenas, ha atacado a Abelardo de la Espriella en frentes consistentes, como falta de propuestas, criticándole de fantoche, de tigre de papel, de debilidad electoral, que no puede derrotar al petrismo, de extremismo, de homofóbico. Entonces, quienes estarían haciendo una campaña sucia sería ustedes, doctor. No hablo de la doctora Paloma, no hablo del doctor Álvaro Uribe. Entonces, pongámonos de acuerdo y si vamos a iniciar un debate, que sea un debate honesto, que aceptemos nuestras culpas y nuestras responsabilidades. Nosotros lo que estamos atacando es otras cosas, no estamos de acuerdo con las alianzas de partidos políticos tradicionales, pero pues para no hacer un monólogo, pues para que sigan continuando. En política, la memoria pesa, y en este caso, pasó factura en vivo. El cruce dejó algo claro. No es solo una discusión entre dos figuras, es una grieta dentro del mismo bloque político. Mientras unos hablan de cerrar filas, otros exigen coherencia antes de cualquier alianza. Aquí el punto no es quién gritó más fuerte, sino lo que quedó expuesto. Cuando las campañas se construyen atacando al que está más cerca ideológicamente, el problema no es el rival externo. Es la falta de una línea clara interna. Además, esto revela una estrategia que se repite. Subir posicionamiento diferenciándose del aliado potencial. Y luego intentar recogerlo en segunda vuelta. El riesgo es evidente. El desgaste previo puede salir más caro que el beneficio. Por eso el debate de fondo no es personal, es político. ¿Se puede liderar un proyecto común sin reglas claras entre quienes lo conforman? Porque si la unidad depende del momento electoral y no de principios consistentes, termina siendo frágil, y en un escenario así, no gana el que más ataque, gana el que logre generar confianza real. Claro, porque están claros los puntos que los distancian, pero es importante escuchar también la respuesta del exministro Mauricio Cárdenas frente a esos señalamientos que usted le está haciendo y a las referencias que en el pasado hizo entonces el exministro frente al candidato Abelardo de la Espriella. Lo escuchamos, exministro. Bueno, no, en primer lugar a mí me complace mucho que haya alguien en la campaña de Abelardo prestándole toda la atención a lo que uno ha dicho a lo largo de la campaña. Yo le recuerdo, hace muy poco cuando se dijo por parte del presidente... Pero sea, doctor Cárdenas, que usted sí dijo todo eso. Perdón, que estaban interceptando al candidato Abelardo de la Espriella, ahí mismo reaccioné yo. Pero sí dijo usted todo eso, doctor Cárdenas. Abelardo, cuestionando al presidente, diciendo que eso era absolutamente ilegal y que había que defender la democracia y que había que respaldar a Abelardo de la Espriella en su denuncia. O sea, en eso pegamos la claridad. Pero vea, más allá de esto, de lo que se diga o no se diga, yo creo que hay una realidad, y es que la candidata, la única, y hay que subrayar esa palabra, que puede derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta, se llama Paloma Valencia. Eso es lo que nos debe unir, y eso es lo que al final del día debe inclinar el voto en primera vuelta a favor de Paloma, porque Paloma es la que va a derrotar a Iván Cepeda. Es el tema de fondo. Ahora, que la campaña la están manejando de esta manera, de otra manera, yo no me voy a meter en la campaña de Abelardo, en lo que él vaya diciendo o no vaya diciendo, no. Lo nuestro es mostrarle al país por qué Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, todo ese equipo, todo ese respaldo, todas esas propuestas son la mejor opción para Colombia. Nosotros no vamos a entrar en controversias innecesarias, de verdad. Sería muy bueno que Abelardo fuera a los debates, eso sí lo quiero defender yo, porque me parece que la democracia necesita deliberación, necesita discusión. A mí no me gustan los candidatos que no van a los debates, muestran debilidad, muestran inseguridad, muestran que tienen que ir a leer discursos. No, esto se trata de confrontar ideas. El contraste es fundamental para el elector. Entonces, que sirva esta llamada para que usted le envíe el mensaje al doctor Abelardo, que salga al debate. Eso es lo que el país quiere. Entonces, a eso no hay que tenerle miedo. Juan Diego, escucho esta conversación y pienso en algo que oí anoche. Sí, señor. Un gobierno metiéndole todo el billete a un candidato. Salario mínimo con un incremento del 23%. Cheques para los viejitos. Contratos a tutiplén. Y una oposición en donde Sergio Fajardo no se pudo poner de acuerdo con Claudia López. Y escuchamos esta conversación, me decía mi interlocutor,
Cepeda les va a ganar en primera vuelta. Pues esa es una de las fuertes, Julio, tesis que hay circulando por ahí, pero a propósito de lo fracturada que está precisamente la derecha, a diferencia de la izquierda o el candidato de gobierno es, doctor Cárdenas, quería preguntarle, ¿usted hoy sigue pensando lo mismo, que el candidato de la Espriella es un fantoche y un homofóbico? No, lo de homofóbico fue unas declaraciones que dio, que se hicieron antes de la consulta y que pues medio país salió a denunciar porque evidentemente se burlaba de Juan Daniel Oviedo, cosa que por cierto creo que le benefició enormemente a Juan Daniel porque pues mostró que era un candidato muy sólido, muy fuerte y que su orientación sexual es algo que no tiene nada que ver con la política, no se puede salir ni siquiera a hacer chistes, ni como decía ahora el doctor Rodríguez, a mamar gallo. No, eso hay que respetarlo y eso es lo que necesita, el país entero pide eso y primero pues del presidente de la República, tiene que respetar la orientación y la identidad de género de cualquier persona. Pero mire, puedo hacer un comentario un poquito al margen de esta controversia. La gente de Abelardo va a llegar a la campaña de Paloma, va a llegar para segunda vuelta y por eso tenemos que tratarnos bien. El problema se llama Iván Cepeda. Sí, es extraño que, aun con lo que Colombia está mostrando y el fervor del pueblo, Cárdenas siga insistiendo en que solo Paloma Valencia puede ganarle a Cepeda en segunda vuelta. Porque más allá de las cifras o las encuestas, lo que se está viendo en la calle es otra cosa. Una disputa abierta, liderazgos que compiten y una base que no necesariamente se mueve en bloque. Esa afirmación no solo suena excluyente, también deja una pregunta incómoda. ¿Es una lectura real del escenario? ¿O un intento de imponerla? Y ahí es donde entra el choque. Porque cuando se deslegitima al otro dentro del mismo sector, lo que se construye no es liderazgo, es resistencia. Además, ese tipo de discurso termina cerrando puertas antes de tiempo. Si todo se reduce a una sola opción viable, cualquier otra alternativa queda automáticamente descartada, incluso antes de que hablen los votantes. Al final, esto no se trata de quién dice que puede ganar, sino de quién logra conectar con una mayoría real. Porque en política, las victorias no se decretan, se construyen. Quiero preguntar al senador electo, lo que está diciendo el exministro es que sería bueno que Abelardo de la Espriella asistiera a los debates y, por ejemplo, anoche no estuvo en el debate de Noticias Caracol, como tampoco estuvo el candidato Iván Cepeda. ¿Usted no cree que es necesario que él asista a los debates, Abelardo de la Espriella? Ya enseguida le respondo, pero primero le aclaro algo que dice el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio Cárdenas, por favor, deje de atacar al tigre, no lo siga criticando. Usted está diciendo que nos vamos a unir y todo eso, pero hombre, está mal, que lo siga haciendo. Lo dice usted, pero sigue criticando. Entonces, por favor, doctor, no creemos esa atmósfera, no seamos cizañeros, no lo seamos, el país está en riesgo y dejemos de estar criticando. Yo nunca atacaré a la doctora Paloma, nunca lo haré, y si obviamente no estoy de acuerdo, pero eso va más adelante. Continúo. Nosotros hace 3 días estuvimos en la Federación Nacional de Departamentos, que tampoco asistió el candidato de izquierda, Iván Cepeda, no asistió. Vi a la senadora Paloma, la escuché, me gustó mucho la forma de hablar de ella, las propuestas, igual que me fascinan las propuestas del tigre. No pudimos ir a Natural porque ya teníamos una agenda programada, hace muchos meses teníamos unas actividades hechas, pero miren, si hay alguien que quiere debatir, no solo con Iván Cepeda, sino con los demás candidatos, es Abelardo de la Espriella. Vea, yo le he preguntado... Pero venga, es que me llama la atención algo que usted dice. ¿Por qué no se puede criticar a un candidato, incluso un candidato con el que se tengan afinidades? ¿Desde cuándo acá es que criticar a un candidato es malo? Incluso no, si se es cercano. Mire, yo ¿Eso digo, qué es? ¿John Ki-moon o qué? No, del centro. ¿Con quién estoy hablando? Disculpe, qué pena. Con Félix de Bedú. Félix de Bedú, buenos días, qué gusto escucharte. Mira, criticar no está mal. Yo tengo molestias con el Centro Democrático con algunas cosas. Por ejemplo, nunca aceptaron a la reserva, ni para las listas del Congreso, le dieron el puesto 26 al primero militar, ni en la Cámara de Bogotá. Eso está bien, no. Pero otra cosa es, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de fantoche, tigre de papel, lo de homofóbico, eso es falso. Eso es falso. Doctor Félix de Bedú, no sé si me dice entender o quiera preguntarme, o de pronto, en este caso sí tendré razón, porque no es criticar por criticar. Hay cosas de forma y cosas de fondo. No sé, doctor Félix de Bedú, si me dice entender con esto. Doctor Cárdenas, le está diciendo el senador electo que deje la cizaña. ¿Usted qué le responde? No, nada de cizaña, es el debate democrático, diferencias, contrastes. Pero insisto, nuestra estrategia es no reaccionar a las provocaciones, a esos ataques, a esos videos. Es que los videos son horribles. La cantidad de gente que me escribió a mí a raíz de los videos que publicó la campaña de Abelardo este fin de semana no está escrita. Pero
pasemos esa página, vamos a primera vuelta, gana Paloma, pasa a la segunda vuelta, el equipo de Abelardo va a llegar seguramente, y los electores de Abelardo van a llegar a la campaña de Paloma. Al revés no sería cierto. Yo no creo que todas las personas que piensen votar por Paloma y Juan Daniel el día de mañana decidan votar por Abelardo. Eso no va a pasar. Entonces, por eso, Paloma es la candidata que puede derrotar a Cepeda. Vamos para adelante, seguimos trabajando respetuosamente, vamos con tranquilidad, con ecuanimidad y con las propuestas. Entonces, mi recomendación al doctor Abelardo es no tanto ataque, no tanta descalificación, más propuestas, amplíe un poco más allá del tema de seguridad. El país necesita muchos otros elementos, salud, economía y algo muy importante, debates, el contraste. Eso es fundamental, hay que ir a los debates. Esa sería mi sugerencia y el resto, pues sigamos trabajando. Estoy de acuerdo, sin necesidad de la parte de las descalificaciones y los ataques personales, porque eso no le suma a esta campaña. Vamos para adelante. Bueno, doctor Julio, antes de eso, permítame hacer una réplica de lo que pues nos dice el doctor Germán Cárdenas. Los videos que nosotros hicimos, o que hicieron unos influenciadores cercanos a la campaña de Abelardo, no fueron contra las personas. Nosotros criticamos la cercanía en ese momento del partido de la U, que hizo campaña por Gustavo Petro. Criticamos la cercanía del Partido Conservador en el 2022 de primera a segunda vuelta, impulsó a Gustavo Petro, y lo mismo el Partido Liberal, que llega hace 2 días. Germán, pero Sí. Germán, no nos quedemos patinando en esto que ya parece pues Pero un tema ¿me parece que tengo derecho a la réplica que hace el doctor Mauricio Cárdenas? Bueno, entonces proceda con la réplica. Bueno, es eso. Para resumir, pues para pasar con los diferentes temas, decimos que nos queremos unir, pero seguimos atacando. Yo, como les digo, nunca me verán un ataque a mí personal, pero el doctor Mauricio dice, unámonos, pero sigue atacando. Después de todo este cruce, lo que queda no es solo una discusión entre nombres propios, sino una radiografía bastante clara del momento político. Por un lado, hay un discurso insistente de unidad, la idea de que todos deben alinearse para enfrentar a un rival común. Pero por el otro, lo que realmente se ve es una competencia interna fuerte, donde las diferencias no son menores y donde las desconfianzas siguen latentes. Aquí aparece la primera conclusión. La unidad no se decreta. No basta con decir, nos vamos a unir en segunda vuelta, si durante la primera se construyen narrativas que debilitan al otro. La política no funciona como un interruptor que se prende y se apaga según convenga. La credibilidad se construye con coherencia en el tiempo. Segunda conclusión. El discurso de único candidato viable puede ser más riesgoso de lo que parece. Cuando se insiste en que solo una figura tiene opciones reales, no solo se intenta posicionar liderazgo, también se puede generar rechazo en sectores que no se sienten representados, y en un escenario fragmentado eso pesa. Tercera conclusión. Este tipo de enfrentamientos deja ver un problema más profundo, y es la falta de una estrategia común. No se trata solo de quién tiene mejores propuestas o más opciones en encuestas, sino de cómo se construye una mayoría real. Y esa mayoría no se logra debilitando a quienes, eventualmente, podrían ser aliados. Cuarta conclusión. El votante hoy está mirando más allá del discurso. La gente no solo escucha lo que se promete, también observa cómo se comportan los liderazgos entre sí. Y cuando hay contradicciones evidentes, eso impacta la confianza. Y finalmente, la conclusión más importante. Este tipo de choques, lejos de fortalecer una candidatura, pueden terminar beneficiando al rival. Porque mientras unos discuten entre ellos, otros avanzan consolidando su propio terreno. Así que la pregunta ya no es quién tiene la razón en este cruce. La pregunta es quién está entendiendo mejor el momento político del país. Porque en escenarios como este, gana quien logre algo muy simple, pero muy difícil al mismo tiempo. Coherencia, claridad y capacidad de sumar sin destruir. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que este tipo de enfrentamientos fortalecen o debilitan las opciones de ese sector? ¿La unidad es real o solo un discurso de campaña? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que esté siguiendo este tema y no olvides suscribirte para más análisis claros y directos sobre lo que está pasando en el país.